Vamos a continuar con nuestro tema del libro de Hechos, ¿sí? Que es la iglesia primitiva, cómo empezó a vivir, cómo empezó a moverse, cómo le empezó a dar lugar al Espíritu Santo, ¿verdad? El poder de la iglesia está en el Espíritu Santo, que es Dios mismo, en nosotros y con nosotros, y guiándonos y respaldando lo que hacemos, y también confrontando lo que hacemos cuando no está de acuerdo con nosotros. Esa es la gracia de Dios que tenemos, amados hermanos, dentro de nosotros. Ayer vino un joven, el hijo de la hermana Goyita, y le dijo: ¿cómo te llamas? Emmanuel, dice. Y ¿sabes qué significa? Sí, dice, Dios con nosotros, bendito sea el Señor. Entonces el Espíritu Santo, vamos a Hechos 5, a partir del versículo 12, ya desarrollamos un poquito del tema del 12, pero vamos a recordarlo. Y por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente, y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los tenía en alta estima. Repite: en alta estima. Y aumentó el número de personas, repite, y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. Y a partir de aquí ese es el tema que vamos a comentar hoy, ¿sí? Y sacaban los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y camillas, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudía mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros, y todos eran sanados. Repite: y todos eran sanados, ¿ok? Entonces, mis amados, veíamos el mensaje del domingo pasado, que Dios se manifiesta. ¿Quién se acuerda? ¿Dónde se manifiesta Dios? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Dónde se siente qué? Cómodo, ¿sí? Les dije que esa palabra me la copié de ahí del evento de hombres de honor. Solamente me copié eso, no otra cosa. Pero Dios se va a manifestar, se siente cómodo. ¿Por qué se siente cómodo? Voy a recapitular porque me interesa que quede bien grabado en la mente de la iglesia, en el corazón de la iglesia. ¿Por qué? Porque había gentes como Bernabé, que ofrecían sus posesiones a los pies del Señor para cubrir las necesidades de los necesitados, ¿sí? ¿Por qué otra cosa? Pues porque era una iglesia que, en lugar que se acobardara ante la oposición, ¿qué pedían ellos? Señor, danos de nuevo. Salían de la cárcel: danos de nuevo. O sea, danos más arrojo, más valor, más determinación. En lugar que se achicaran, que se amedrentaran, parece que le echaban gasolina a la lumbre, ¿verdad? Esa iglesia, ahí se siente cómodo el Señor. ¿Por qué más? Porque cuando Ananías y Zafira trajeron una mentira a los pies del Señor, Pedro los confrontó, porque Dios quiere una iglesia pura. Amén. Eso quiere Dios, sin mentiras, sin engaños. ¿Qué les costaba decir: traigo la mitad de lo que vendí? No, este es el total, ¿verdad? Todavía le pregunta, cuando llega Zafira, le pregunta a Pedro: ¿y en cuánto vendieron? En esto, una mentira. ¿Cómo te has atrevido a mentirle al Señor, verdad? Y les da un paro cardíaco. Eso lo creo yo, no lo dice la Biblia, porque fueron descubiertos ambos, el matrimonio. Y ahí se siente cómodo Dios, a donde no se permiten engaños, mentiras, o tratar de vivir cubriendo las apariencias. Por eso lo hacían Ananías y Zafira, porque querían verse como cristianos, ¿sí? Pero ni pensaban como cristianos, ni actuaban como cristianos. Y de eso tenemos que cuidar nuestra iglesia, ¿sí? Que todos los que aquí nos reunamos, seamos verdaderos cristianos dentro de nuestras
nuestros defectos, dentro de nuestro crecimiento, pero con una voluntad y con una determinación de agradar al Señor. ¿Ok? ¿Y por qué más se sentía cómodo? Porque a Pedro representaba a los líderes de la iglesia, líderes que no se dejaban sobornar, que no decían: qué bueno que trajiste esta lana, échamela. Pero agarramos un poco, no te preocupes, con esto es teniendo Pedro unos ojos con signos de pesos, jamás. Eso le agrada al Señor y se siente cómodo, y entonces respalda a la iglesia para que hicieran señales y prodigios. Porque cuando el Espíritu Santo del Señor se manifiesta, la iglesia se comporta como un grupo poderoso en el Señor. Amén. Ok, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Y dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, ¿sí? Y estaban unánimes. Otra cosa que produce el Señor cuando se agrada es que hay una unidad en la iglesia, una armonía, ¿sí? Los felicito, hermanos, porque son una iglesia unida, o somos una iglesia unida. Ayer con los equipos trabajando, colaborando, cooperando, ¿sí? Qué padrísimo, ¿verdad? Esa es una experiencia que le agrada al Señor. ¿Ok? Adelante, por favor. Y unánimes, estaban unánimes. Y había una reputación en el pueblo también, ¿sí? La iglesia no se atrevía a juntarse los demás, pero ¿sabes qué? Los respetaban. En alguna versión dice: los alababan. ¿Cómo dice aquí? Así, mas el pueblo los alababa grandemente. Fíjate, cuando una iglesia se comporta conforme a la voluntad de Dios, el pueblo, Santa María, Ánimas Trujano y todos nuestros circunvecinos, va a llegar el tiempo que nos respeten, ¿sí? Y tengamos una personalidad de honor aquí en este pueblo. Y ahí se siente cómodo el Señor. Entonces vamos al tema de hoy, ¿sí? Una iglesia que cuida el comportarse de acuerdo a la voluntad de Dios produce fe. Voy a repetirlo. Una iglesia que cuida la manera de comportarse y se comporta de acuerdo a la voluntad de Dios produce fe. Sí. Fíjate que no solamente, aquí en la fe no solamente se quedan los discípulos, sino la fe empieza a transferirse al pueblo. ¿Ya te diste cuenta? Adelante, Keila, por favor. Y los que creían en el Señor aumentaban. Adelante. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, el pueblo, ¿sí? La gente de alrededor de la iglesia, ¿sí? ¿Ya viste lo que está sucediendo? ¿Ya viste lo que está aconteciendo? Mire ese cojo que estaba en la puerta del templo de la Hermosa, cómo fue sanado. Y esos hombres que andan por ahí, ese tal Pedro, ese tal Juan y todos los demás, ¿verdad? Hablan de un Jesús, porque le dijeron al cojo: en el nombre de Jesús levántate, ¿verdad? Esa noticia se extendió. La iglesia está llamada a extender las buenas noticias, no las malas noticias. Tus labios tienen que llenarse de cosas positivas, ¿sí? No hables de la crisis, no hables de lo malo que está pasando en el país, porque siempre van a estar pasando cosas malas. La sociedad cada día va a ir más en declive, va a ir en el abismo. No creas que se va a componer con un movimiento, con una organización, con un partido político, jamás. El Señor Jesús a una iglesia en Apocalipsis le dice: ¿sabes dónde estás viviendo? Le dice a la iglesia: a donde Satanás tiene su trono, ¿sí? Imagínate. Ahí la iglesia tenemos que estar. Y en la oración de Jesús en San Juan 17 dice: Señor, dice Jesús, fíjate el seguro de vida cristiana que tenemos, ¿eh? No te pido que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los apartes del mal. Hay una versión que dice: sino que lo libres del enemigo.
Sí, así dice. Y decía en la clase de varones a los varones, ¿quién está orando? Jesús. ¿Por quién está orando? Por nosotros, porque dice, por estos y por los que van a llegar a creer. ¿A quién le está orando Jesús? Al Padre. ¿Ustedes creen que el Padre escucha la oración de su Hijo? Ajá, ¿cómo de que no? ¿Ustedes creen que el Padre va a concederle la petición a su Hijo? ¿Cuántos lo creen? Entonces yo estoy seguro, porque Jesús ha orado por mí y le ha pedido al Padre que me libre del maligno. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate qué cosas tan preciosas. Entonces los apóstoles empiezan a predicar las buenas noticias. Estas noticias se extienden y llegan a los pueblos, y te lo vamos a ver más adelante, a todos los lugares circunvecinos está llegando la noticia. Hay un grupo de gente que predica de un Jesús y que están sanando a los enfermos y que están liberando de los espíritus impuros, están liberando a los cautivos. Se extendió como un reguero de pólvora y empezó el pueblo. Los pueblos de alrededor empezaron a tener fe. ¿Qué enseñanza es esta? Que tú, por tu caminar, por tu creer, por tu obedecer, y yo también, ¿verdad?, podemos producir fe en otras gentes. Ah, ¿tú sanaste? Ah, ¿tú dejaste el alcohol? A mí me han abierto las puertas de AA, porque luego yo les digo, a mí Dios me ayudó, Dios me sanó. Y podrán decir, y si a él lo sanó del alcohol, ¿por qué a mí no, verdad? Acuérdate, buenas noticias de aquí en tus labios, públicalas. Tanto, a ver, regrésale por favor al anterior, Keila, por favor. Dice, gran número así de hombres como mujeres, ahora sí. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Hasta dónde empezaron a creer? Si tan solo Pedro pasara por aquí y si tan solo la sombra de Pedro le llegara a los enfermos, van a sanar. La Biblia no dice si sanaron o no sanaron, con la sombra. Pero la fe está creciendo, como aquella mujer que dijo, si tan solo tocare el borde de tu manto. ¿Te acuerdas? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado. ¿Sí? Si tú piensas que tan solo mi manto te va a sanar, es que ya tienes fe, es que estás creyendo en ese Jesús que es el dueño del manto. Estás creyendo en ese manto que está cubriendo a la persona de Jesús, al Hijo de Dios, y tan solo tu manto. O a la otra mujer que dijo, pero también los perrillos comemos aún de las migajitas que caen de la mesa, ¿verdad? ¿Qué le dice Jesús a esa mujer? ¿Alguien se acuerda? Grande es tu fe, porque estás confiando en las migajas. Si tan solo la sombra de Pedro, ¿verdad? Imagínate, por eso cuando digan, si pudiera venir el hermano fulano o la hermana sutana a poner sus manos y orar por mí, híjole, tenemos que aprender que vamos a ir y que por nuestras manos Jesús va a hacer la obra. Amén. No fuimos nosotros, dicen los apóstoles, ¿te acuerdas? Es Jesús que se va a manifestar a través de su iglesia, que va a derramarse su poder a través de su iglesia, porque la iglesia es cuerpo de Cristo. Nosotros somos portadores de su gloria, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Portadores de su gloria, porque hemos creído, y por eso dice la palabra, y a los que ustedes le perdonen sus pecados, les serán perdonados. Porque ustedes no van en su propia voluntad, no van en su nombre, van en mi nombre, van como mis embajadores, van como mis representantes. Imagínate, la fe está creciendo. Por tu comportamiento, por tus palabras, por tus actitudes y por las mías, tu vecino puede llegar a creer y puede empezar
a buscar a Dios, mis hermanos. Qué precioso. Por eso vale la pena a nosotros cuidar nuestras vidas, cuidar nuestras acciones, cuidar nuestras decisiones. Como predicaba yo no tiene mucho tiempo, ¿verdad? De Proverbios, toma en cuenta a Dios en todos tus caminos, en todas tus decisiones, para que cuentes con la guianza de Él, con el respaldo de Él, y las cosas te salgan bien. Bendito sea el Señor. Pero entonces eso tenemos que aprender, que tenemos un gran poder en la boca, no de nosotros, del Evangelio de Jesús. Porque lo que sana es el Evangelio, las buenas noticias, la palabra de Dios es lo que sana. Ni tú ni yo no tenemos un poder propio sanador, pero sí tú y yo somos instrumentos del Señor para que Dios se manifieste con su gloria, con su amor, con su perdón. Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos. Adelante, Keila, por favor. Y aún de las ciudades vecinas, muchos, ¿cuántos venían? Mucho, extendió el asunto, se extendió. Dios quiera que la fama de esta iglesia pueda llegar a muchos lugares. Vamos a esa iglesia. Ahí se componen las vidas, ahí se enderezan las vidas. Aunque estén bien chuecas, Dios les va a enderezar con su palabra, con su fuego, que es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Pero no a cualquiera se le da ese asunto. ¿Por qué Pedro, que es el que representa el liderazgo de la iglesia, se manejaba así? Un Pedro que, si te das cuenta, no tenía mucho tiempo de que había negado a Jesús. No una vez, ¿cuántas veces? 3 veces. Y que en el patio de Anás él habló maldiciones, dice la palabra, y negaba. Yo no soy de ellos, no soy. ¿Cómo de que no? Habla como ellos. ¿Cómo es posible que un tiempo corto, de un tiempo corto para acá, ahora Pedro esté siendo instrumento del Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? A veces he estado en reuniones de pastores y ¿cómo le haces para que crezca tu iglesia? Y hay estrategias de mercadotecnia, o hay estrategias de emocionalismo o de sentimentalismo, y así, mira, que grupos así, bla, 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 bla. Pero ese es el original de la iglesia primitiva. Esa es la iglesia que plantaron los 12 que anduvieron con Jesús, descontando a Judas y contando a Matías, que es el que llegó a suplir el lugar de Judas. Sí. Esa es la iglesia apostólica, con la enseñanza de los apóstoles. La iglesia genuina es la iglesia primitiva. Y nosotros, como le llamé un mensaje, ¿verdad?, pretendemos ser una copia fiel de la iglesia primitiva. Sí. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. Mira, qué curioso pasó, ¿verdad? Creo que en Hechos 1:8 dice: y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿verdad? ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del... No habían todavía comenzado a obedecer en esa área, y ya la gente estaba viniendo a ellos, ¿sí? Todavía no salían a predicar, porque la iglesia empezó a predicar a partir de la persecución de la iglesia, y la iglesia se esparce, ¿verdad?, huyendo. Pero se esparce, y al mismo tiempo que se iba esparciendo, pues iba predicando el evangelio. O sea que las crisis son para crecer, hacer crecer el reino de los cielos. Pues no había pasado eso, pero ya la gente venía, ¿sí? Estaban ellos en Jerusalén y venían a Jerusalén de los pueblos, ¿sí? La iglesia tiene 2 fuerzas para evangelizar. Número 1, la centrífuga,
La centrífuga es de adentro para afuera. Lo que estaba pasando, ¿verdad? Las noticias que se esparcen, se divulgan. Y la otra se llama centrípeta, que es de adentro para afuera. De afuera, perdón, gracias. Qué bueno que están pendientes, de mis fallas. De adentro, de afuera, perdón, para adentro. ¿Sí? Tenemos que pretender ser una iglesia que atraiga. Amén. Si el poder del Espíritu Santo está en nosotros, vamos a ser como un imán a la gente necesitada, a la gente todavía sin Cristo. Yo no pretendo que esta iglesia se llene de otro tipo de gente, más que de la gente realmente necesitada del Evangelio, y que vengamos todos aquí los que estamos para mejorar nuestras vidas, mis hermanos amados. Qué precioso. Entonces esa fuerza de afuera, eso estaba pasando acá, ¿sí? Vamos. Ahí está. Pero recibiréis poder cuando haya venido. Por eso Pedro cambió. Por eso tú y yo estamos cambiando, no a la velocidad de Pedro, ¿verdad? Porque yo creo que no tenemos la obediencia de Pedro. Entonces, número 1, ser lleno del Espíritu. Número 2, obedecer. ¿Sí? De nada serviría, ya tengo el poder, ya hablo en lenguas, ¿no? ¿Y qué? Y sigues con tu mismo carácter, y sigues con tu misma personalidad, con sus cosas negativas. No, el Espíritu Santo llega para cambiarnos completamente, pero hay que obedecer. Hay que limpiar la casa. Amén. Ya está el Espíritu, pero no nos quedemos conformes con la presencia del Espíritu en nosotros, sino que tenemos que pretender ser llenos. Amén. Llenos. Y para que una casa la llenes de muebles nuevos, ¿qué tienes que hacer? Sacar los viejos. ¿Sí? Hubo una persona que en esta semana le llegó un refrigerador nuevecito, ¿verdad? Ni se lo esperaba. Pero tengo mi refrigerador viejo. Pues ni modo, sácalo a la banqueta y que se lo lleven. Y en la tarde publicó, ya está vendido, ya lo vendió. ¿Sí? Tenemos que deshacernos de las cosas viejas, de lo que nos impide estar llenos del Espíritu, de la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Enojo, gritería, maledicencia, ¿sí? Alguna adicción, algún vicio. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No embraguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. No ocupes ese lugar, ese templo que somos cada uno de nosotros. No lo llenes de otras cosas, mi hermano. ¿Sí? El deporte es bueno, el internet tiene sus cosas buenas, pero hay gente que está llenando su corazón y su mente, su alma de internet, de deporte o de otras cosas que parecen buenas, pero no son buenas desde el momento que le están quitando el lugar a Dios en tu vida y en la mía. ¿Sí? Entonces, 2 cosas solamente. No voy a ser muy largo porque si no se me duermen, porque algunos se desvelaron. ¿Sí? Pero 2 cosas importantes. Procuremos la llenura del Espíritu Santo. Ya está el Espíritu Santo en ti, en todos. Desde el momento que hemos creído, dice la palabra, que ya está. Pero tenemos que ser llenos. ¿Para qué? ¿Para ser superpoderosos? No. Para servir a la gente, para servir a la comunidad. Fíjate que una persona llena del Espíritu, no creas que lo vas ahora sí ya predica y pone la mano y se cae. No. Ahí está el perfil de Jesús en Gálatas 5, ¿no? Gozo, paz, amor, benignidad, templanza.
Esa es la persona llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Esos son los frutos del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo va a producir fruto en nosotros. Y ese fruto son herramientas para conquistar a la gente, a nuestros vecinos, mis amados hermanos, para el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Eso estaba pasando acá. Regrésale por favor a Hechos 5, donde vamos. Entonces traían a los enfermos. Dice, los ponían en camas. A ver, la que sigue. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y cuántos eran sanados? ¿Cuántos? Todos. Pero así estaba la iglesia, unánime, con denuedo, soportando las oposiciones, ¿sí? Así estaba la iglesia, conservándose pura, no admitiendo gente que adulteraba la fe. Esa es la iglesia que va a usar Dios, y esa es la iglesia que nosotros pretendemos ser. Dios hace su obra. Dios nos puso su espíritu, cumple sus promesas, nos da su palabra, pero hay una tarea que nosotros tenemos que hacer. Amén. Preparar la casa para la llenura del Espíritu Santo, para que el Espíritu no viva limitado. Hay una frase, un versículo que dice: no contristéis, a ver si lo buscas por ahí, Keila, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, ahí lo tienes, pero no como el dueño de la casa, como un huésped al que lo alojaste en un rincón de la casa. Un día yo fui a Orizaba a dejar un vehículo a una familia, me mandó mi jefe, mi gerente de la empresa, lo fui a dejar y yo quería regresarme de volada a Oaxaca. No, ayuda a mi hermano que va a cambiarle su motor al bocho, hijo. Son 4 tornillitos, nomás lo bajas y sí, ¿verdad, Tenito? Son 4 tornillitos para el bocho. Pero en lo que fue a comprar la media máquina, y bueno, pues ya se hizo de noche, ya no va a dar tiempo. Te vas a quedar, ya tienes un cuartito aquí en la azotea, un cuarto de cachivaches. Allá en un catrecito me buscaron una cobijita y ahí me quedé, dije, no vayan a salir ratas aquí, man. ¿Cómo? ¿Qué lugar le estaremos preparando al Espíritu Santo para que more en nosotros? ¿Sí? Tiene que ser el lugar donde señoree, donde gobierne, donde mande, donde tome decisiones y nosotros obedezcamos. Y entonces los vecinos se van a conmover, los vecinos lo van a notar. No contristéis al Espíritu Santo. A ver, uno antes, por favor. Ninguna palabra corrompida, mira, ahí empieza la limpieza, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, la manera de hablar. Y no pongas triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste, ¿qué? Sellados, marcados, apartados. No sé si en un libro donde leí o escuché que este sello es como si yo fuera una caja que vas a mandar por estafeta, pero le ponen un sello hacia dónde va esta caja, ¿verdad? Así es el sello del Espíritu Santo. Está sellado y tu destino es el reino de los cielos y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero no te conformes con el sello. Aspiremos a la llenura. Porque hay gente muy necesitada, hay gente enferma, hay gente con espíritu impuro, ¿sí? Hay gente aún dentro de la iglesia que solamente son religiosos, pero no son cristianos, no son espirituales, que no quieren estar bajo una autoridad, pues, ¿sí? Ese es el problema. Dios va a usar a la iglesia llena del Espíritu y obediente. Pedro obedeció y empezó a ministrar y empezó a dar. Por eso dice, cuando Pedro y Juan van al templo en Hechos 3, no tengo oro, no tengo plata,
pero hay algo muy precioso que tengo, ¿verdad? Y eso te lo doy. La sanidad de Jesús, eso te lo doy. Tú puedes darle la sanidad de Jesús a los enfermos, a los que tienen espíritus impuros. Podemos como iglesia dar la sanidad. Todos eran sanados, dice la palabra, ¿sí? A eso vino Jesús, a eso vino Cristo Jesús, a establecer una iglesia con esas características. Por eso sus enseñanzas, por eso el sermón del monte, por eso su vida que Él entregó, ¿sí? Y acuérdate de eso de la sombra de Pedro. Cuando la gente empieza a creer, hoy entiendo por qué en los grupos de autoayuda a veces te dicen, si no crees en Dios, aunque sea en estas sillas, pues, para empezar. Y yo decía, ¿cómo van a creer en las sillas, verdad? Bueno, es que hay gente que llega que no cree en nada y que llega enojada con Dios. Pero más adelantito en el programa, ahora sí, pon tu vida al cuidado de Dios. Poder superior, pero después, más adelante, es Dios, ese poder superior. Pon atención cuando alguien afligido te platica algo y tú le digas, yo creo que lo han hecho, lo hemos hecho, que tú le digas, voy a orar por ti. ¿Cómo ves la cara de esa persona? ¿Alguien ha tenido esa experiencia o no? ¿Cómo se ve, Oscar, cuando a alguien le dices, voy a orar por ti? Cambia su cara. Hay una chispa de esperanza que vas a encender. ¿Sabes que mucha gente está enferma? Más que sus enfermedades físicas, son enfermedades del espíritu o del alma, ¿sí? Necesitan esa chispa, estoy orando por ti. Hoy en la mañana me llegó un mensaje, la hermana Estelita dice, pastor, mi esposo está muy delicado, el ojo casi se le cerró, en el seguro no lo quieren atender porque es fin de año y la agenda y estamos buscando, voy a orar, y me puse a orar. Vamos a orar y le pongo en el poderoso nombre de Cristo. Gracias. Dile a la gente, voy a estar orando, me voy a estar ocupando de ti, te voy a visitar de vez en cuando. Eres embajador de la reconciliación, eres representante, iglesia, de ese Jesucristo poderoso, sanador, bondadoso. Amén. Y tenemos que ejercer ese oficio que tenemos de mensajeros del gran rey. Un mensajero no es para que esté sentado, es para que esté llevando el mensaje de salvación. El primer misionero que hay en la historia, ¿sabes quién fue? Hay misioneros muy famosos, muy populares, que conquistaron China y se volvieron chinos. Muchos llegaban y de manga larga, corbata, a predicar a China y no les hacían caso. Y hubo un Hudson, un misionero que llegó, Dios, que se deja crecer su coleta, como chino, a vestirse como chino, con sus trajes, ¿sí? A comer lo que los chinos comen. Y gran cantidad de chinos se convirtieron a Cristo. Cristo hizo lo mismo. Viene el Rey de Gloria a este mundo, ¿sí? Hay unas imágenes que yo recreo aquí en mi mente en Apocalipsis cuando dice en caballo blanco, con ojos de fuego, así dice, ¿verdad? Ay, 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 está. Me imagino a Jesús brillante en su caballo blanco, vestido de blanco, sus ojos, su boca que es la espada. De veras me lo imagino. Pues, ¿cómo estaría Jesús allá? Deja ese lugar. Deja esa atmósfera de adoración
de alabanza que los ángeles le rendían día y noche. Y llega a este mundo, misionero de los cielos, mensajero del gran rey, viene Jesús. ¿Sabes a dónde llega? No llega a un palacio, estaba ocupado el palacio. No llega a un cuartel, llega a un pesebre en el vientre de una doncella y empieza a ejercer su ministerio ayudando a su papá en la carpintería. Mira, ese misionero se hizo como nosotros para hablarnos del reino de los cielos, para hablarnos de ahí donde hay ángeles, querubines, serafines. Y llega aquí vestido de humanidad, en un traje de hombre, de ser humano, finito, limitado, con todas las necesidades de un ser humano. Tenía sed y se acercó al pozo. Tenía tristeza y lloró cuando su amigo Lázaro había muerto. Tenía cansancio y se durmió en la barca. Un día se enojó y corrió a los mercaderes del templo. Toda la humanidad. ¿Por qué se hizo humano? Esos clavos sí le dolieron. La espina sí lo lastimaron en gran manera, porque no era 50% hombre y 50% Dios. Era 100% hombre y 100% Dios. Por nosotros se hizo hombre, a darnos el mensaje, a entregarnos el mensaje. Tú y yo podemos entregar ese mismo mensaje, un mensaje de los cielos, ahora que descansa en la iglesia. Por eso las ordenanzas de Jesús: id por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Id, porque el Salmo 2 dice que las naciones son mías, son la herencia que hizo mi Padre. Amén. Está precioso, ¿verdad? Si tú predicas el evangelio, te vas a parecer a Jesús. Ahí con tu vecino, no vas a ir a los países musulmanes a ser misionero. Ahí con tu vecino, con tu primo, con tu cuñado, con tu compadre que exista en el mundo. Platícale del evangelio, de esas buenas noticias, y platícale que hay un Dios que perdona, que sana y que salva. Amén. Todos debemos ser misioneros. Hoy le cambiaron nombre al misionero. ¿Sabes cómo les dicen ya en la élite de los cristianos? El apóstol. ¿Sabes quién es un apóstol en el Nuevo Testamento? Un plantador de iglesias, un misionero, uno que hacía de todo. Tú y yo somos misioneros. Queremos ser como Jesús. Queremos llevar sanidad espiritual, sanidad al alma. Dice el doctor Octavio, nuestro hermano Octavio, como doctor, dice: fíjate que mucha gente de la que me viene a ver, el 90% su enfermedad está aquí, en la mente. Y la mente forma parte del alma. Necesitamos que el espíritu crezca para que el alma obedezca al espíritu, y que nos pase como David: alma, bendice al Señor, gózate en el Señor. Ponte de pie, por favor. Sí. Y meditemos allá. ¿Qué cosas voy a quitar de la casa? ¿Qué cosa está impidiendo que yo sea lleno del Espíritu? ¿Sí? ¿Cuántas veces leo la palabra? ¿Cuántas veces platico con mi Dios? ¿Cuántas veces hago obras de misericordia? ¿Cuántas veces estoy dispuesto a ayudar a alguien en su situación actual? ¿Cuántas veces? El Espíritu Santo y Dios va a respaldar al que quiere hacer algo. Ahorita hay una corriente muy bonita, a mí me gusta, la corriente de los emprendedores. Emprender un negocio, ¿sí? Una fuente de ingresos. A mí me encanta ese tema, ¿eh? Y el emprendedor se caracteriza porque va a empezar casi de ceros.
¿Verdad, Claudia? ¿Verdad, Tinito? De ceros. ¿Sí? Pero cuando empiezas y persistes, no va a haber poder alguno que te impida crecer, porque tu alma ha decidido emprender. Como cristianos tenemos que ser emprendedores de ministerios en nuestras vidas. A lo mejor tú no te sientes capacitado para algo, sientes que no tienes dones, o a lo mejor sí, sabes que tienes dones. Ok, emprende el trabajo de misionero. Si quieres servir al Señor, decía Oscarito hace ratito, ¿verdad? No creas que solamente en el púlpito, solamente la iglesia es un cuerpo habilitado y capacitado al terreno. ¿Qué quiere decir eso? Todo terreno. Amén. Unos para un terreno, otros para otro terreno, como un cuerpo, pero todos capacitados por la palabra, por la presencia del Espíritu en tu vida. Empieza a orar y dile al Señor: quiero limpiar la casa. Indícame, Señor, lo que tengo que desocupar. Tengo que ser cuidadoso de sacar el vino viejo de mi odre, porque mi odre ahora es odre nuevo, porque soy nueva criatura, porque he recibido a Cristo. Y dice en la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura, es nuevo odre para nuevo vino. El vino es el Espíritu Santo de Dios. Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra. No queremos ser una iglesia del montón, ni tampoco queremos ser una iglesia que tengamos un montón de gente que no te busca, que no te sirve, que no te ofrenda, que no pone su vida a sus pies, a tus pies, Señor. Queremos ser una iglesia comprometida, que con nuestras vidas y nuestras palabras anunciamos el mensaje de la cruz, las buenas noticias, y llenemos el mundo que nos rodea del conocimiento de Dios. Limpia nuestras vidas, indícanos, Señor, señálanos en qué áreas tenemos que hacer limpieza, para que tú habites en nosotros, para que tú mores en nosotros, Padre, y te manifiestes con poder, con autoridad, para sanar a esta sociedad enferma. Úsanos, Señor, usa nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús.